¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen y durante 1 hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados en particular, a una semana ya de la apertura de sesiones ordinarias. A esta hora, el viernes que viene, vamos a estar transcurriendo seguramente el discurso del presidente de la Nación, el discurso de apertura. Bueno, de esos temas vamos a hablar durante esta jornada con mis compañeros. Estoy acá con Fabián. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Efectivamente, un discurso que ya anticipan desde Casa Rosada que tendrá como único escenario el ámbito del recinto de la Cámara Baja. A diferencia de lo que sucedió en la asunción de Javier Milei el pasado 10 de diciembre, brindará sus palabras en la Asamblea Legislativa. Allí estarán, además de los diputados y senadores, seguramente representantes de la Corte Suprema de Justicia, gobernadores. Habrá que ver puntualmente sobre este particular, pero acerca del discurso que todavía no está listo, y hoy dijeron a la mañana, todavía falta una semana, además en vísperas de que Javier Milei viaje a los Estados Unidos, regresará recién el lunes, luego de esta cumbre conservadora de la que participará en Washington. Hay ya un par de temas planteados y el contenido en general. El discurso no variará de tono de lo que viene sosteniendo el presidente de la Nación con respecto a la política en general y a los diputados en particular, y también con detalles de este anticipo que hizo ayer Manuel Adorni en la conferencia de prensa, brindando, según lo que entienden, es la deuda que dejó plantada el gobierno de Alberto Fernández. De esta cifra de 3 billones de pesos que será detallada en el discurso de Javier Milei, junto también a esta ley que pretende sacar por el Congreso de judicializar a cualquier funcionario que emita dinero, José. Así es, bueno, estamos cargadísimos entonces de información. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Estamos, En la José? continuidad informativa. Sí, yo ya, mirá, acá compré este estás, asiento sí, y dije, me voy a quedar esperando Muy a bien. que vayan transcurriendo los programas, por supuesto, para acompañar a mis compañeros. Bueno, puntualmente con esto que decías, creo que hay muchos frentes y lo que también contábamos ayer, hay muchos frentes de trabajo para el gobierno, pero hay mucho para debatir, analizar y poner el ojo, ¿no? Teniendo en cuenta que ayer tuvo lugar esta comisión bilateral, ¿no? Con de todo, con un intento de impugnación, con también esta pelea del oficialismo, pelea se debe llamar, pero en realidad esta puja del oficialismo para que finalmente el diputado Pagotto pudiera tener su cargo de presidente, y también entendiendo lo que había pasado, por ejemplo, previamente con Unión por la Patria en esa decisión final y en ese ultimátum, si querés llamarlo, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es el que tiene en este caso la firma, que fue el que dijo, bueno, son 3 los lugares correspondientes, son 3 las vacantes que quedan, van a ser tales diputados y ya está, se terminó el juego. Y a trabajar, que esta comisión, bueno, viene preparadísima. Quedó, entre otras de las cosas que resolvieron, es que se puedan juntar obligatoriamente martes de por medio, con sus 16 integrantes respectivamente, con una lista de DNUs para trabajar importante, pero sobre todo para trabajar sobre este mega DNU interesantísimo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque no solo hay DNU, sino que también hay que acompañar el trabajo y la constitución de otras comisiones también, ¿no? Así es, y bueno, a propósito de que mencionas el caso del Senado de la Nación, porque bueno, esta comisión comenzó a trabajar en la Cámara Alta, por ahí ingresó el mega DNU. Pero bueno, hoy justamente tuvo lugar la sesión preparatoria en la Cámara Alta. Es una sesión que en realidad en los hechos ya se había hecho lo que correspondía a esto que se realiza en el mes de febrero de todos los años. Se había hecho el 13 de diciembre del año pasado, cuando se habían elegido las autoridades de la Cámara Alta. Y en esa oportunidad había quedado pendiente, por ejemplo, la vicepresidencia que le correspondía a Unión por la Patria. Bueno, recordemos, Unión por la Patria tiene una fuerte diferencia con el oficialismo, porque, bueno, a partir de la asignación de los cargos, bueno, finalmente hoy procedieron a asumir en el cargo de la vicepresidencia de la Cámara de Senadores, asumió la senadora Silvia Zapac.
En una decisión un poco emblemática, digamos, de alguna manera podría decirse, porque Zapag era aquella senadora que había quedado fuera de la comisión de DNU, justamente porque era la que figuraba en cuarto lugar. Entonces, al momento de elegir los nombres de correspondientes a cada cámara, en el caso de UP, eliminó, la presidenta del Senado eliminó el cuarto lugar, que era Silvia Zapag, ahora es vicepresidenta de la Cámara. Sí, además con el toque de distinción que la familia Zapag, ¿no? Digamos que el movimiento popular neuquino y todo lo que ha significado para el sur del país, esa familia tradicional de origen peronista que en un tiempo estuvo de alguna manera trabajando en paralelo con un gobierno, si se quiere, que era en cierta forma independiente del poder ejecutivo nacional, pero que tiene otro tono, no es una senadora del núcleo duro, podríamos llamarla, del cristinismo. Y desde ese lugar, bueno, hay también ahí una jugada y una movida de alguna manera política de parte de Unión por la Patria, que tuvo allí en ese inicio de la reunión bicameral fuertes cruces, en particular o de presentaciones de la diputada Carolina Galear, quien señaló que de alguna manera era inconstitucional el planteo que hacían porque ya estaban cumplidos los plazos con respecto al tratamiento en la comisión que debía tratarse en el Senado, y luego también lo que señaló Vanessa Siley, que el DNU de por sí es inflacionario. Desde el oficialismo, bueno, la idea de votar y definir la conformación de la comisión defendiendo la postura del gobierno nacional, y nuevamente el diputado Nicolás Massot, con una alocución en la cual planteó su disconformidad con la conformación de la comisión, diciendo que la mayoría se debe alcanzar por acuerdos políticos y no por la fuerza. Eso se dio en un momento en el cual hubo una fuerte discusión cruzada entre el senador Juan Carlos Romero de Salta y el titular de la Cámara de Diputados que había hablado minutos antes, Germán Martínez. A resulta de esta, bueno, pareciera que se puso bastante picante, se le rompió la silla al senador de Salta, perdón, y provocó, digamos, a partir de ese momento que bajara un poquito los tonos. Por suerte al senador no pasó nada, le tuvieron que cambiar el asiento y nada más que eso. Pero en definitiva, Unión por la Patria no votó y dejó sentada su posición con respecto a una composición que decía estaba en diferencia, porque le correspondían 2 legisladores más, como tal estuvo de acuerdo Nicolás Massot, José. Sí, pero bueno, la cuestión es que hoy, durante la sesión preparatoria, justamente se continuaron con los reproches. Hubo un montón de cuestiones de privilegio en el Senado, justamente en esa sesión preparatoria, contra la autoridad principal de la Cámara de Senadores, contra el presidente de la Nación, porque fundamentalmente los cuestionamientos pasaban por el tema del DNU, pero después fueron más allá, fueron increyendo, hubo cuestionamientos hasta por el manejo de Malvinas, la relación con Malvinas, y también, por ejemplo, hubo una enumeración de cuestionamientos que hizo la senadora, por ejemplo, la senadora Silvina García Larraburu, a partir del hecho de lo que una enumeración de las críticas que lanzó el presidente Milei contra el Parlamento en general. Sí, con diferentes, epítetos, ¿no? Que creo que hoy están de más volver a mencionarlos, pero realmente habla de por ahí cuál va a ser el trabajo que van a tener los legisladores, ¿no? Que llevar adelante para tratar, al menos los del oficialismo, de, conciliar, tejer redes y ser quizás muy estratégicos, teniendo en cuenta que por ahí Javier Milei con sus dichos genera mucha polémica e internas bastante, que creo que esto no es que lo estoy diciendo yo, no. Se puede notar porque la ley bases creo que tuvo mucho de eso también a la hora de ir generando los dictámenes y demás, por los dichos inclusive del día de ayer, en la entrevista que tuvo con el periodista Jonathan Viale, queda mucho y da entrevistas que, por supuesto, son bastante subidas de tono en cuanto a polémicas y en cuanto a títulos. Él da muchos títulos, porque más allá de ser el presidente, creo que es un presidente que viene como a romper con todo lo que por ahí ya está dado. Y esto genera
cierto doble trabajo por parte del bloque de La Libertad Avanza a la hora de tener que encontrar los amigos y de alguna forma limpiar a aquellos que no los van a acompañar. Bueno, eso da para bastante. Y esto Vamos a también hablar. es lo que dijeron en la reunión post que Claro. se levantara el tratamiento de la ley bases, hicieron foco en esto. Seguimos depurando o entendiendo quiénes son los que trabajan en la construcción de una Argentina mejor y quiénes no lo hacen. Vamos a hablar bastante del tema, esto porque me parece que, bueno, a una semana de la inauguración de las sesiones ordinarias vale hacer hincapié sobre ese tema, que es una cuestión que puso en agenda el propio presidente de la Nación, pero, bueno, quien trae muchísima información también sobre un tema en particular y que se sale de la vaina por comentarla es Fabián. Vos estuviste en la conferencia de prensa. Sí, efectivamente estuve en la conferencia de prensa que brindaron hace minutos la canciller Diana Mondino junto al canciller o secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Estado Antony Blinken, una conferencia que estuvo presidida por una reunión en la cual participaron funcionarios de ambas administraciones con el presidente Javier Milei. Se extendió por cerca de 1 hora y cuarto, tuvieron mucho y bastante para debatir y de alguna manera temas en común. Luego salieron al balcón de la Casa Rosada, Antony Blinken junto al presidente Javier Milei. Allá saludaron a la gente que estaba en la plaza, pero en la conferencia de prensa posterior, bueno, se explayaron sobre distintos temas. Les cuento, Lu y José, que fueron directamente a las preguntas, no hubo ningún tipo de declaración, se especulaba que hubiese una declaración conjunta de ambas cancillerías, por lo menos hasta este momento no ha salido. 2 preguntas por los periodistas norteamericanos que acompañan en el avión y en la gira al secretario de Estado, y 2 por los trabajadores de la casa de prensa de la Casa Rosada. En ellas, bueno, por un lado el conflicto a nivel internacional. Mañana se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, un tema muy importante para la agenda de los Estados Unidos, en el cual encontraron coincidencias con Argentina, y agradeció el apoyo a la coalición internacional en forma humanitaria que brinda, y luego de lo que hubiese hecho Alberto Fernández, ahora Javier Milei. También sobre la cuestión de Israel, el apoyo que le brinda el presidente Milei a el gobierno hebreo. Pero hay una diferencia porque habló de lo que sucede en Gaza, José Lourdes, Antony Blinken, y señaló que ellos están por una salida negociada, consideran que la están pasando muy mal los niños, aunque no concuerdan con lo que definió la justicia de la Haya internacional, que Israel esté cometiendo un genocidio. Con respecto a la política interna, Estados Unidos, muy compenetrado en lo que es la posibilidad de la explotación del litio en nuestro país, las energías alternativas, la visión desde el norte del continente en cuanto a una economía liberada y la posibilidad de que el FMI pueda servir de sostén para un plan de estabilización. Y por otro lado, la respuesta con respecto a la dolarización, que depende del gobierno argentino. Por parte de la canciller Diana Mondino, habló sobre las, de alguna manera, concordancias que hay entre ambos países, la satisfacción del presidente Milei de esta visita temprana de un canciller norteamericano, teniendo en cuenta que van poco más de 70 días y nunca se había registrado una visita de un funcionario norteamericano en estas condiciones, y también todo lo relativo, por un lado, al apoyo explícito a Israel y la cuestión de Ucrania. En política nacional no hubo ninguna pregunta para Diana Mondino, pero podemos decir que los temas principales y el hilo fundamental pasó por ahí, José. Mira, vos, hubo un informe muy completo de lo que fue esta visita trascendental, seguramente, y en un momento muy, muy especial porque, bueno, recordemos, como bien decías, el presidente de la Nación viaja en las próximas horas, sí, justamente. Y sobre ese tema también un colega, tanto desde el lado de los Estados Unidos, el periodista de Washington Post, como un colega de aquí de una radio argentina, le consultaron si no había ningún tipo de contradicción en que Milei pudiese ver a Trump en medio de una campaña electoral teniendo a Biden como contrincante. Salió por la tangente el secretario de Estado, dijo,
no hablo de la política interior, yo estoy en la política exterior. Recordamos aquella frase de Perón, la política es la política de las relaciones internacionales, así que me parece que, como me dijeron de Casa Rosada, Macri había apoyado a Hillary Clinton y finalmente quien le dio el préstamo fue Donald Trump. Así es, sí, bueno, en esa oportunidad se había jugado mucho el gobierno de Cambiemos con justamente el gobierno demócrata. Finalmente, bueno, los resultados son los que hubo y, bueno, la relación fue muy buena con su amigo Trump, pero bueno, era impredecible para Macri en ese momento, así que no sabía bien qué tipo de relación iba a establecer. Finalmente pasó todo lo que sucedió, la relación fue buena, obviamente, y en este caso, bueno, me parece que también Estados Unidos ha asumido un rol, en este caso se ha dado cuenta que bueno, tiene que dejar un poco de no necesariamente atender estas cuestiones internas, como es lo que puede llegar a ser una visita del presidente de la Nación Argentina en este caso a esa convención conservadora, ¿sí? Y bueno, atender este tema puntual que venía desatendiendo bastante la administración norteamericana. Sobre este tema volvemos a la cuestión parlamentaria y un poco a lo que tiene que ver, hoy escuchábamos en lo que fue la reunión, la sesión preparatoria, donde hubo particularmente demasiadas cuestiones. Es una reunión que habitualmente es totalmente formal y nunca pasa lo que pasó hoy, por ejemplo, que se haya innumerable cantidad de cuestiones de privilegio en particular y hubo en particular también por el tema de Malvinas. La sesión preparatoria viene a hacerse como para que tomen un entrenamiento, ¿no? Por así decirlo. No, es para determinar las autoridades. Claro. En este caso, en la Cámara de Diputados se eligen las autoridades todos los años en el mes de diciembre, en los primeros días de diciembre, y en el Senado es en los últimos días de febrero. En este caso, lo que había sucedido justamente era que el Senado, o sea, lo que quería Unión por la Patria era justamente dilatar todo hasta ese momento las autoridades de las cámaras. El nuevo gobierno de la Libertad de Avanza quería establecerla ya en diciembre mismo. Bueno, finalmente lo establecieron, hoy terminaron de hacer ese trámite, cumplir ese trámite con la elección de la vicepresidencia que faltaba, pero fundamentalmente con el tema de lo que había quedado pendiente, todos estos cuestionamientos que le hacían por esas 3 convocatorias que no pudieron llevarse adelante. Más allá de esto de que es donde se eligen las autoridades, pero digo, les sirve como un entrenamiento, como de alguna manera, sí. Como una primera prueba de lo que ya sería el periodo ordinario, ¿no? Teniendo en cuenta que durante el periodo extraordinario prácticamente no hubo actividad no hubo sesiones. Así es, sí, de alguna manera también lo es, así. Y bueno, y hoy estuvo, ayer estuvo el diputado Juan Manuel Pedrini y hablando sobre el tema de la Asamblea Legislativa decía lo siguiente. Quisiera que el gobierno, el Ejecutivo, en cabeza de su titular, pueda trascender 2 cuestiones. Una, la agresión, y la otra cuestión que quisiera que pueda trascender es el más allá del déficit cero o del superávit fiscal. Porque, el país no arranca, no hay gestiones, no hay gestión de ningún tipo. Está en veremos la política de infraestructura, la política energética. Por ejemplo, este mes no se le pagó a Camesa, que es la distribuidora de energía en los 24 distritos federales de Argentina. Esto sigue así, bueno, vamos directamente a un desastre. ¿Qué va a pasar con los jubilados, más allá de ser la principal víctima del ajuste este ajuste que se lo quiere presentar como un gran logro y está hecho en base a la exención de recursos de nuestros mayores, de nuestros jubilados, un eslabón más débil de la sociedad y de las provincias.
Escuchábamos al diputado Juan Manuel Pedrini hablando sobre lo que será la Asamblea Legislativa y para soltar un poco lo que hacíamos, las referencias que hacíamos a lo que fue la sesión preparatoria de hoy, un contrapunto se dio en torno al tema del retiro dispuesto por las autoridades del Senado, el retiro de un busto de Néstor Kirchner, y bueno, se dio la particularidad ante el reparo de José Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria. La presidenta del Senado contestó que bueno, el Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente de la Nación y ella no es la viuda de Néstor Kirchner, así que correspondía sacarlo ahí ese busto. Bueno, otra de las referencias puntuales que hubo en esto que es toda la previa de lo que va a ser la apertura de sesiones ordinarias dentro de una semana y que bueno, se va calentando en el camino. Bueno, Fabi, vos que seguís teniendo información. Un primer día de trabajo, si lo querés llamar, totalmente tranquilo, ¿no? Viste, como el que llegó tranqui fue, en este caso, la vicepresidenta y presidenta del Senado. Así es. Dijo, listo, esto te lo llevas, ¿no? Así es. Sí, salió recién un comunicado de Unión por la Patria defendiendo el trabajo de los barrios populares, diciendo que son un derecho a partir de publicaciones que de alguna manera iban en contra del trabajo que se viene realizando del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que es una política que habían lanzado durante la administración del Cambiemos en aquella época. La titular era Carolina Stanley, junto con los movimientos sociales, y desde algunos medios de comunicación empezaron a hablar de obras incumplidas, de una fortuna que supuestamente se llevaba el titular de Patria Grande, Juan Grabois. El propio gobierno nacional, a través del funcionario del área que no recuerdo el nombre, y que va a tener este próximo lunes una reunión con el propio Juan Grabois y Fernanda Miño, que era la titular del FISU, que es el frente justamente de lo que se ocupaba de la realización de barrios populares, desmintió que ese dinero haya sido malversado. El propio gobierno nacional salió a contradecir lo que está apareciendo en los medios de comunicación. Así que esperemos a la reunión del lunes a saber qué es lo que se dice allí, pero en principio parecería que, según lo que dijo el propio funcionario que responde a Capital Humano, estaría todo en orden y en regla, por lo menos lo que han observado hasta este momento, José. Y sí, y esta es una ley, recordemos que se aprobó allá por, si mal no recuerdo, 2017, debe haber sido, y es una norma que se había impulsado desde, tenía como figuras visibles a Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri, eran los que habían tomado de alguna manera el tema de la creación del RENAVAP, todo eso que después, bueno, fue se habló mucho sobre el tema, pero era un poco una política de Estado que se había establecido entre el oficialismo entonces y la Claro, además el censo que llevaron adelante, se pudo conocer la cantidad de estos barrios vulnerables que existen en el país. Bueno, por supuesto, si hay algún tipo de incidente o malversación, debe investigarse. Ahora, tirar por la borda todo un trabajo que se viene realizando me parece que no es justo por muchísima gente que ha trabajado en él y los que han sido beneficiados. Porque además no se tratan de grandes obras en la mayoría de los casos, sino que muchos de ellos tienen que ver con mujeres desprotegidas o madres de titulares de familia que han podido agregar una pieza, un cuarto, llegar cloacas a destinos donde antes no lo había. Así que habrá que ver si efectivamente existe ese despilfarro de dinero o es una de estas famosas operaciones políticas. Veremos en todo caso, ojalá que se esclarezca todo esto justamente porque necesita justamente la claridad cuando hablamos de dineros públicos. Bueno, llegamos así al final de esta primera y cargada media hora. Bueno, después de la pausa seguimos con más información parlamentaria.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen, a una semana, como decíamos, a una semana del inicio de las sesiones ordinarias. Realmente lo que nos preguntábamos hace unos minutos era a ver en qué instancia se encontrará dentro de una semana justamente el discurso de apertura de Javier Milei. ¿Vos qué decís? ¿Que seguirá hablando para ese momento? ¿Habrá pasado a otra instancia? ¿Ya habrá concluido? ¿Qué pensás? No entiendo tu pregunta. Reformulámela porque Vamos me a quedé cerrar. ahí, viste, como recalculando. En este momento son las 15. Sí. Las 15. ¿Vos decís que hasta ahora si sigue hablando o no? Bueno, uno no lo imagina tan largo. Tan Es que el discurso, ¿para cuál fue el discurso largo? ¿El de Alberto Fernández del año pasado? No, No, el de Cristina. El de Cristina fue el más largo. A las 3 horas y media. No, Bueno, en Casa Rosada, José, Lu, dicen que el discurso va a ser similar en duración al del 10 de diciembre. o sea, son 40 minutos. breve. Exactamente. 40 minutos. Bueno, Igual es bastante breve. para ver cómo imagina que va a ser el discurso presidencial de la semana que viene, nos conectamos ahora con la provincia de Buenos Aires. Y estamos en contacto, así para hablar de ese y otros temas, con el diputado Eduardo Falcone de La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos analizando a ver cómo imaginábamos que iba a hacer el discurso de apertura del viernes que viene de Javier Milei. A ver, ¿cómo usted lo imagina desde adentro? A ver. Bueno, en principio, les digo, vamos a tener una reunión de bloque el día miércoles a la mañana con el presidente, así que ahí vamos a tener mayores precisiones. Con el presidente del bloque. Sí. No, con el bloque con el presidente de la Nación. Mire la primicia que nos da. Esto es el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene, sí, pero ya creo que lo está anunciando el presidente de nuestro bloque, así que no sé si es una primicia o no. No importa, pero para mí sí. es algo. Bueno, perfecto. La verdad que es muy importante para nosotros esa reunión, porque ahí sí vamos a tener mayores precisiones sobre la naturaleza de su discurso, pero yo me imagino que va a ser una evaluación. Esto es una interpretación mía totalmente libre, que va a ser una evaluación de la situación actual y sobre los proyectos legislativos que él piensa el enviar al Congreso. Sería lo natural. Seguramente va a ser alguna, aparte de una evaluación de cómo marchan las cosas, es probable que también haga alguna referencia a lo que ha ocurrido en el Congreso con el tratamiento de la ley base, pero bueno, no soy el presidente, no soy del partido del presidente, soy aliado en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza, así que eso es lo que yo espero. Y bueno, a propósito de la referencia que hace la ley base, usted tuvo una especial participación justamente por formar parte de una de las comisiones que trabajaba en el tema. Bueno, ahora se ha hablado de la posibilidad de reflotarla, de reflotarla desde cero, otros de reflotarla por tramos. A ver, usted que trabajó tanto en lo que fue ese approach, digamos, de alguna manera, con este proyecto, ¿cree que va a ser, que sería más positivo que, bueno, se diseccionara un poco el proyecto? Bueno, lo escuché varias veces a nuestro presidente del bloque diciendo que es lo más probable, que
que la ley, lo que fue la ley bases, se segmentara y se tratara por capítulos. Particularmente tengo mucho interés en que se trate lo que era el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que era uno de los capítulos, a mi juicio, más importantes de la ley. Pero bueno, también habrá que ver qué es lo que pasa con el paquete fiscal que fue retirado de la ley de bases, si ahora va a hacer un paquete fiscal individual. Yo creo que hace falta una reforma fiscal, así que supongo que también, además de la reforma del Estado, una reforma fiscal va a ser muy necesaria. Así es. ¿Y qué clima espera que vaya a haber en el Parlamento, justamente después de estos chisporroteos, o más que chisporroteos, que ha habido de parte del propio presidente de la Nación? Bueno, espero que sea como corresponde, un clima institucional, que el presidente se dirija a la Asamblea Legislativa y los diputados y los senadores estén a la altura de las circunstancias y lo escuchemos todos atentamente. Pero eso es lo que espero yo. Usted sabe que puede pasar cualquier cosa de acá hasta el viernes que viene. Mejor que no, pero bueno. Tiene un poco más de experiencia que yo en estas leyes, así que habrá visto unos cuantos inicios de periodo legislativo. Y a veces se pican bastante, pero bueno, es conveniente que no suceda eso. Bueno, una de las cosas que se manejaron mucho en los últimos días fue la posibilidad de una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, o una institucionalización de alguna manera de la relación entre ambas partes. ¿Usted cómo la ve? ¿Le parece que sería positivo eso? ¿Que están bien así? Mire, la verdad que yo creo que esto se inscribe en una situación política de contexto. Me parece que va a haber una reconfiguración política general y eso se va a traducir seguramente en el Congreso. Creo que es lo más natural y más fácil de hacer, porque, por ejemplo, una cuestión partidaria va a requerir primero que se termine la interna del PRO, que va a elegir autoridades en junio o julio. Yo no creo que pueda haber una integración partidaria o empezar a discutir nada a nivel partidario ahora, porque faltan muchas definiciones. Aparte, La Libertad Avanza es una alianza de partidos, con lo cual cualquier cuestión que se plantee ahora a nivel partidario me parece que es prematuro, pero sí, obviamente hay una alianza política y esa reconfiguración política que se va a dar en el sistema general, creo que se va a expresar en el Congreso. Nosotros nos llevamos muy bien con los diputados del PRO, han votado todo en la misma línea que nosotros, así que creo que eso es sería lo más sencillo, no porque sea fácil, pero eso va a ser más sencillo que una alianza político-partidaria. Ayer lo veía al presidente de la Nación abriendo un poco un mensaje esperanzador, de alguna manera, respecto de de recomponer la relación con los gobernadores. ¿Usted cree que eso es factible? Sí, yo creo. Le vuelvo a repetir, es una interpretación mía. No creo que es factible y aparte es necesario. Ya hay muchos gobernadores que creo que ya se han manifestado claramente en ese sentido, como el gobernador de Entre Ríos, pero bueno, tiempo al tiempo. Acá ya hablamos de la situación bilardista, que los partidos se juegan, hay que ver cómo se desarrolla. Y bueno, el presidente es bilardista, así que... Mira, el presidente es bilardista, sí. Aparte juega fuerte. Juega fuerte, eso se nota ya. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho su contacto hoy con nosotros y bueno, nos vemos acá en Buenos Aires, en el Congreso, en los próximos días seguramente. Bueno, hoy lo atiendo desde Chivilcoy, porque me vine a pasar el fin de semana a mi pueblo, así que estoy aquí por unos días. Así que bueno, la semana que viene, el lunes, ya estoy en Buenos Aires de nuevo. Bien que hace, no hay que desatender el terreno propio, diputado. Así es. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Otro, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Era el diputado Eduardo Falcone, que de La Libertad Avanza, que trabajó mucho hablamos varias veces con él durante el debate de la ley de bases. Era una de las partes de los que formaban parte de los plenarios, justamente, y bueno, es una parte muy conocedora de lo que fue ese debate que quedó trunco y que veremos que si en las próximas semanas, con la apertura de sesiones ordinarias, de qué manera se reabre ese tema que sí o sí va a tener que
encolumnarse nuevamente, enmendarse todas las relaciones que se rompieron en el camino, pero bueno, habrá que ver de qué manera puede ser reflotada esta iniciativa. Bueno, Fabi... Sí, yo creo que hay que poner un punto muy finito en ese lugar, digamos, y en definitiva escuchar bien el próximo viernes las palabras del presidente Javier Milei. De alguna manera va a ser el anticipo de lo que pueda acontecer en el transcurrir del año legislativo, el tipo de iniciativas que acerque al Congreso, si efectivamente se va a dividir en pequeñas partes la ley de bases, y desde ese lugar apuntar bien a la mirilla a cuáles van a ser los puntos que quiere destacar. De hecho, el tema de la disolución del INADI estaba dentro de la ley de bases, y de esta manera vienen a reflotar una parte de ese documento por otro lado. Esta creo que va a ser la forma, en principio, en la cual el Gobierno Nacional piensa llevar adelante muchas de las iniciativas que considera muy importantes el presidente Javier Milei. Por supuesto, hay algunos rubros en los que efectivamente puede avanzar en hacerlo. En el caso específico del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, el Ministerio de Justicia ayer sacó un comunicado aclarando que esto va a llevar un tiempo, entre comillas, lo dijo tangencialmente, porque fue creada por ley y está justamente su generación, que data de 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, y salió a defender muy fuertemente la comunidad judía a través de la Haya, está atado a convenciones internacionales. Entonces, tiene que definir claramente cómo va a resolver todas las cuestiones a las que atendía este organismo del Estado, más allá de lo que dijo el Gobierno Nacional, de la cantidad de sedes que posee en todo el país, 40, y los 2.800 millones de pesos que formaban parte de su estructura, sumado a una cantidad de documentos, dijo 7.000, que no habían sido atendidos con la premura que necesitaban por parte del organismo. Así que la línea argumental yo creo que va a ir, José Lu, por el lado de empezar a generar leyes que estaban incluidas en la ley de bases y que entienden que pueden hacerse en forma o en vía paralela mientras se avanza en otras discusiones. Y veamos qué nos decía sobre este tema, sobre la asamblea de la próxima semana, el diputado Eduardo Toñoli en el análisis. Supongo que va a seguir haciendo campaña, que es lo que viene haciendo. Este gobierno no está gestionando, también tengo que decirlo. He hablado con el intendente de mi ciudad en los últimos días por un tema de extrema gravedad, que es la eliminación del fondo compensador de transporte del interior del país. Bueno, ahora hay la aceptación por parte de la justicia de un amparo presentado, uno de los tantos amparos presentados en el interior del país referidos a este tema. Hablando con el intendente de mi ciudad, hablando con funcionarios provinciales, hablando con dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, sectores tanto de la institucionalidad como de la sociedad civil que necesitan cotidianamente gestionar ante el Estado Nacional, y me dicen que no hay gestión. Primero, que hay una parte importante del Estado en la que no se han nombrado funcionarios, ¿no? Y segundo, que donde se han nombrado funcionarios no están funcionando, para utilizar una figura de los últimos tiempos. Y esto es grave. Un país de las dimensiones de la Argentina, de la complejidad de la Argentina, requiere de un Estado que esté activo, ¿no? Que esté funcionando, cuyos funcionarios sean proactivos, que le den para adelante, etcétera, más allá de lo que pensemos de las ideas que movilizan a este Ejecutivo, ¿no? Ahí lo escuchábamos al diputado Eduardo Toñoli, quien cargaba duramente contra el gobierno nacional, diciendo que bueno, este gobierno no está gestionando. Es una de las imputaciones que le hacía desde, en el programa ayer de Fernando Fracchelli. Y es una de las críticas que se realizan. Hoy fue una jornada volvemos sobre lo más importante que a nivel legislativo sucedió hoy, que fue en la sesión preparatoria de la Cámara Alta.
Y había muchos reparos, justamente, bueno, las referencias que hacíamos a los cuestionamientos de las críticas que había hecho el presidente de la Nación en los últimos tiempos. Y bueno, mucho crítica a la manera de gestionar, justamente. Me parece que es un poco en el momento en el que, no sé si que lo tiro como para a ver, para que lo analicemos, sí. Justamente, que es un poco el hecho de que en un momento dado lo que te viene bien para la campaña o que te viene bien para un discurso, justamente, en un momento dado generás demasiado espacio para la diatriba en los recintos y con oposición muy armada, una oposición en particular muy dura y muy armada. Preparada. Y se te puede empezar a empiojar de alguna manera en los recintos. No es sé la palabra ves. justa, empiojarme. Me gusta porque va, creo que perfecto a la situación también que por ahí demasiado a veces termina jugándote en contra, ¿no? Cuando más allá de que es un poco su imagen, ¿no? Y esto, por supuesto, le sirvió en lo que es lo discursivo, en lo simbólico, en este sentido de pertenencia que tuvo la cantidad de gente que lo eligió como la mejor alternativa o la mejor alternativa frente al resto de candidatos. Bueno, tiene que ver con que en algún punto le puede llegar a jugar en contra, no solo dentro del Congreso, sino también a la hora de hacer las negociaciones con los gobernadores, más allá que lo que dicen, bueno, es que las provincias lleguen a un punto límite donde después tengan que volver a pedirle, que no les quede otra opción que pedirle, en este caso, la ayuda al gobierno nacional, ¿no? Para poder superar los problemas económicos o salir del rojo en el que van a empezar a ir si no tienen la ayuda del gobierno y no van en consonancia con lo que dice, en este caso, y hablar de esta gobernabilidad que establece, que intenta establecer el gobierno nacional, más allá de no tener los gobernadores. O sea, por eso creo que esto se va a ver reflejado no solo dentro del Congreso, que puede tener un montón de consecuencias, no solamente con la simple tarea del dictamen y los invitados y generar los proyectos de ley, crear los proyectos de ley, sino después también tratarlos en el recinto o que directamente haya un dictamen pero no se llegue ni siquiera a iniciar la sesión por negociaciones capaz de último momento, ¿no? Que hacen que a veces no tenés el quórum y la sesión no empieza y se levanta. Entonces, como pasó, por ejemplo, el anteaño pasado, que hubo las dos últimas sesiones, también por una cuestión de quórum, bueno, no se daban. Te puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde hay que estar como muy cuidadoso de, respetar capaz esta línea que le ha venido funcionando según el análisis y la autocrítica que tienen desde el gobierno nacional, desde el Poder Ejecutivo Nacional, y también teniendo ciertos puntos de encuentro, porque bueno, no todo es todo y hay que tener no todo es blanco o negro, ¿no? Es como decir, bueno, te cierro el INADI, pero capaz no todas las personas que están dentro del INADI no es que trabajaban. Ponerte un ejemplo, hay algunos que capaz trabajaban y pagan justos por pecadores, ¿no? Así es, sí. Sí, a ver, tomando un poquito el análisis de cómo está el panorama político en general, ¿qué hay del otro lado? Porque lo estamos viendo, digamos, desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, qué pasa en el oficialismo, ¿no? Ahora, lo que se visualiza, por lo menos en la oposición, es un bloque compacto, si uno quiere, compuesto hasta ahora por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, esos 104 legisladores. Y en ese sentido habrá que observar qué es lo que pasa con, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, donde hay posturas bastante encontradas entre los socialistas, que están hablando de algunas, se han opuesto a la ley bases y han hablado de proyectos, del cual uno de ellos voy a hablar yo, que tiene que ver con una declaración que quieren del gobierno nacional a partir de esta denuncia que hay de los usuarios de medicamentos de enfermedades oncológicas.
de esta dirección de atención a estas personas que pareciera, según lo que sucede y denuncia la diputada Mónica Fein y el diputado Esteban Paulón, que no están siendo atendidos, hasta sectores que adhieren casi en su totalidad a las reformas que quiere llevar adelante el gobierno nacional, por ejemplo, sin ir más, de Miguel Pichetto. Más allá de esto, las diferencias también que plantean desde el minibloque de Pichetto, Monzó y Massot, que se vieron expresadas en la jornada de ayer en la bicameral de tratamiento de seguimiento legislativo. Entonces, ¿qué pasará con aquellos diputados de provincias en donde la situación económica, como por ejemplo en Misiones, es rotundamente negativa de parte del aporte del gobierno nacional? ¿Cómo se establecerá este camino en provincias como Santa Fe, donde el radical Puyaro viene exigiendo la necesidad de la coparticipación, y si no me quedo con los recursos que nosotros generamos? Lo mismo en las provincias del sur, ¿no? Que plantan bandera y dicen, bueno, ustedes no nos quieren dar esto, nosotros no le damos otro. Y hay un análisis, yo no sé cómo lo ves vos, José Lourdes, que tiene que ver con la historia de la República Argentina, porque muchas veces se dice que las provincias son inviables. ¿Sí? Es una frase bastante reiterada de parte de algún sector de la dirigencia política, y cuando ponen el ojo en la ciudad de Buenos Aires, no hablan de 150 años de crecimiento de una ciudad al calor del gobierno nacional. Así y todo, con esa preferencia sobre la capital federal, aquí hay barrios vulnerables también. Entonces, uno se pregunta, si 150 años no alcanzaron con todo lo que se le dio a la ciudad autónoma de Buenos Aires para desarrollarla completamente y con los beneficios que tiene de ser sede de la aduana, las empresas internacionales que cobran sus impuestos aquí, las grandes empresas nacionales, ¿cómo se puede pretender que en el mismo lapso de tiempo provincias que vienen de mucho más atrás y sin el aporte del Estado Nacional puedan desarrollarse? Sí, pero después te dicen, no, bueno, pero es que la milanesa se corta en Buenos Aires. Sí, pero ¿por qué? Por esto que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese análisis lo hacen los gobernadores todos los días. Es más, dicen, las provincias son preexistentes a la nación, y nosotros generamos los recursos para que ustedes después no nos los den. Es un intríngulis que sin lugar a dudas está generando conflictos, y en 45 días, hoy hablaba el jefe de gabinete de la provincia de La Rioja, va a estar circulando ellos no la llaman cuasimoneda, sino que la llaman como instrumento de intercambio, denominada Chacho, que ya va a estar circulando. No sé los valores, pero ya va a estar circulando en 45 días en La Rioja. Ahí está, creo que de 50.000 o 100.000 pesos. Sí, habrá que ver qué es lo que sucede. En definitiva, bueno, desde el gobierno nacional le dieron el visto bueno, digamos, son independientes como para llevarlo adelante. Bueno, veremos a ver de qué manera. Yo creo que la provincia de La Rioja en el marco de esta puja interna que hay dentro de la principal oposición, el hecho de buscar nuevos líderes, nuevos liderazgos. Justamente, bueno, La Rioja quiere ellos ocupar ese marcar lugar. El hecho de marcar territorio en ese sentido. Hoy, por ejemplo, en particular, veía la primera oradora que fue a la hora de las cuestiones de privilegio, fue una representante, una senadora de La Rioja, fue muy dura en sus conceptos y ella formó parte justamente del gobierno de Quintela. Pero bueno, para seguir hablando sobre ese tema, seguiremos inmediatamente después de esta muy breve pausa.
¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con el resumen en la última media hora de este programa y bueno, en unas jornadas donde bueno, hacíamos referencia al hecho de lo que va a suceder la próxima semana con las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias que
tendrán lugar en el Congreso de la Nación el próximo viernes. Ya están circulando los pedidos para, bueno, el tema de las acreditaciones, para ver cómo va a ser toda las acreditaciones, a ver, lo que decían era que no iban a poder ingresar los asesores. Eso era algo que estaba circulando, que los iban a entrar solamente al edificio, ni siquiera estoy hablando del recinto, al edificio los diputados únicamente. Asunto administrativo ya está decretado, salió hace un ratito. Así que esa es la novedad de último momento. Todo aquel que no tenga nada que ver con la organización. La organización. No viene directamente, pero sí, bueno. Recordemos que en líneas generales los operativos de seguridad, cuando se desplaza el presidente Javier Milei, son bastante importantes. Lo eran también con Alberto Fernández, más que nada luego del atentado contra la vicepresidenta, pero está la ex vicepresidenta, pero está claro que las medidas de seguridad en un contexto en el cual el gobierno entiende que, por ejemplo, durante las sesiones en que se trataba la ley de bases quería ser apedrado y tomado el Congreso Nacional, está claro que el gobierno intenta de alguna manera suspender cualquier tipo de acercamiento. Hay una convocatoria de sectores opositores a la plaza, el primero, tanto a la Plaza de Mayo como aquí al Congreso. La del Congreso encabezada por algunos movimientos sociales, la de la Plaza de Mayo es un poco más rudimentaria, están convocadas por algunos sectores de la cultura. Vi el otro día un post del actor y director Atilio Veronelli. La idea de ellos es sentarse en la Plaza de Mayo frente al balcón para ser vistos, ya que la consigna del gobierno es no la ven. Bueno, desde la oposición plantean lo contrario. Así que habrá que ver qué es lo que sucede si el oficialismo convoca a su propia tropa, como se suele decir, o a los libertarios para que acompañen al discurso dentro del recinto que dará el presidente Milei con las acostumbradas pantallas gigantes sobre Entre Ríos. O sea que faltan unos días todavía y habrá entonces suspenso acerca de cómo se desarrollarán las cosas en el exterior, mientras dentro del recinto hable aproximadamente durante una hora el primer mandatario de los argentinos. Bueno, pero ya que te tenemos parado, queremos data, queremos info, información sobre eso que habías adelantado, ya te habías expoliado ya sobre este proyecto de los diputados socialistas. Sí, claro, este proyecto que impulsan los diputados justamente de los que hablábamos antes, que conforman el bloque Hacemos Coalición Federal, estamos hablando de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que tienen que ver con este inconveniente que ha sido denunciado en varios medios de comunicación. Hay una entrevista que hizo la colega Noelia Barral Gijena en el canal que ella trabaja, a dos chicos que están sufriendo justamente el problema de no recibir el medicamento oncológico. Y lo que quiere este sector de diputados es que el gobierno nacional aclare y resuelva la situación de lo que es la DATSE. La DATSE, vamos a la próxima placa, es la organización la Dirección Nacional que se encarga de entregar los medicamentos oncológicos. El pedido consiste en solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que garantice la continuidad de los tratamientos oncológicos de enfermedades crónicas, discapacitantes y de patologías agudas urgentes. Todo esto en un contexto, vamos a la próxima placa, en el que dicen la provisión de medicamentos se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, esto es la DATSE, y evite poner en riesgo la salud y la vida de los y las pacientes. Ajá. En particular, inclusive hubo aquí una denuncia en la Cámara convocada por el diputado de la provincia de Buenos Aires y de Unión por la Patria, Juan Marino, en la cual estuvieron presentes los que han sido damnificados, entienden, según esta falta de atención por parte de esta dependencia que antes era del Ministerio de Desarrollo Social y ahora forma parte de Capital Humano. La DATSE depende, como dice, del Capital Humano y otorga subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria. Vamos a la que sigue.
cuya cobertura se encuentra fuera del vademecum del Banco de Drogas Nacional y Provincial. Son medicamentos oncológicos, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. En líneas generales, hay a nivel de nación siempre, cuando era ministra de Salud Carla Bisotti en el gobierno de Alberto Fernández, recuerdo que había una cuestión ligada al costo de algunos medicamentos y a este tipo de juicios que llevan adelante los particulares por remedios de muy alto valor, sí, y que significaban un costo muy oneroso para las obras sociales. Estamos hablando de tratamientos que se tienen que hacer en el exterior o millones de dólares, que el gobierno de Alberto Fernández planteaba, o en este caso Carla Bisotti, que la justicia siempre fallaba a favor de los damnificados, pero en muchos casos se trataba de procedimientos que ni siquiera estaban probados por varios años, sino que eran en estudio. Bueno, eso era una cuestión que afectaba mucho a las obras sociales. En este caso no, porque en este caso estamos hablando de gente que justamente no tiene acceso a planes de cobertura social. Bueno, dijimos, esta es la última placa que habíamos visto, vamos con la siguiente. Para recibir el subsidio se realizan dos tipos de trámites, según las necesidades. Por un lado, la ayuda directa para adquirir insumos por un importe de hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil. O sea, estamos hablando de remedios por debajo en estos momentos, en febrero van a ser 100.000 pesos, ¿ok? Con 200.000 en marzo, perdón, 2.200.000 en marzo, eso. Y luego el otro tipo de ayuda que tiene que ver con aquellos que superen, está en la próxima placa, superen el 50%, que son los de alto costo. A principios del mes de febrero, sin explicaciones, dicen los diputados Fein y Paulón, el Ministerio decidió cerrar la oficina de la DALSE, paralizando de esta manera la atención. Vamos a la siguiente placa y el desarrollo que hacen los legisladores rosarinos. Debido a la presión de familiares, la oficina reabrió sus puertas y denuncian que está suspendido el circuito administrativo y que hace más de 2 meses que no se entregan medicamentos. Estamos hablando de enfermedades crónicas, o sea que necesitan cada determinada cantidad de tiempo ser suministrada para no poner en riesgo la vida de estos pacientes. Vamos con la próxima placa. Desde Capital Humano informan que la suspensión está vinculada a irregularidades detectadas por la auditoría interna y vinculadas a procedimientos para la obtención de presupuestos y seguiría vigente hasta tanto se revisen los circuitos administrativos. Bueno, esta es una práctica del Gobierno Nacional. Lo charlábamos hace un ratito con el tema del INADI, ¿no? Claro. Ellos consideran que donde efectivamente se visualiza algún problema, esa institución o ese servicio debe cancelarse para empezarse de nuevo. Es la denuncia, por ejemplo, que se hace con respecto a los comedores y la llegada de alimentos. Uno entiende que debería ser un proceso de investigación y no directamente eliminar el subsidio o el derecho. Si empezás a depurar ese padrón y verificás que efectivamente hay gente o que no lo puede cobrar porque tiene incompatibilidades por cobrar en otro lado, o que tiene un privilegio por recibirlo, o se excede en lo que son las condiciones para efectivamente hacerse de él, bueno, hay que sacarlo de la lista. Pero si estamos hablando de cuestiones ligadas, por ejemplo, a remedios, en principio yo lo seguiría otorgando y iría viendo uno por uno a ver qué es lo que sucede. Porque en definitiva, lo que dicen desde el gobierno es que van a hacer eso, pero desde ahora en adelante, con lo cual hay un lapso de tiempo en el cual no queda cubierta esta persona y no me parece una cuestión sana. Y también es un poco lo que parece que se considera que todo tipo de todo tipo de elemento puede ser considerado como una irregularidad. Ayer lo veíamos al presidente de la Nación que hacía unas referencias a las irregularidades, supuestamente que había encontrado en la Casa de Moneda, y en realidad lo que había encontrado eran deudas.
O sea, ni siquiera hay irregularidades. Deudas del gobierno anterior, justamente, y que no estaban en la Casa de Moneda, sino en donde porque en todo el circuito y se le paga al exterior, justamente, y no mandaban los billetes porque justamente no le mandábamos la plata a los dólares para el correspondiente. El pago para que se hagan de tal. Entonces, un poco lo que se dice ahora, o sea, que no necesariamente son irregularidades todos, o sea, cualquier cosa que no se termina de interpretar a veces se denunciaba como una irregularidad y en realidad lo que termina haciendo es frenando todo el circuito. En este caso, en el caso del INADI, bueno, en última instancia no pasa nada. Es muy lo que veníamos planteando recién, ¿no? Es muy blanco y negro cuando en realidad no es tan así. Claro, y no necesariamente, o sea, no es que donde hay toda una... se tiene que parar todo y sacar de raíz. Una cosa rara, claro. Hay una denuncia para hacer, ¿no? Necesariamente hay que entender qué es lo que sucede, pero en este caso, frenar todo este circuito me parece que se va la vida. Sí, yo creo que es así como ustedes lo están planteando y me parece que en ese sentido, bueno, algunas cuestiones que vivimos inclusive aquí en la propia Cámara de Diputados muestran que se puede hacer un procedimiento diferente y sostener a los que realmente están cumpliendo una labor y aquellos que tienen un destino en otro lado o que como comúnmente se llama ñoquis, por supuesto desplazarlo. O ver cuáles son los salarios que cobran, por si cumplen las horas. Lo que sucede en estos momentos, lo charlábamos antes fuera del aire también, es que faltan muchas designaciones y lugares donde haya un referente, un director designado, un funcionario con firma, entonces no hay a quién ir a solicitarlo. Está muy concentrado el poder, de hecho se visualiza eso en las conversaciones que mantiene, por ejemplo, el propio titular de la cartera de Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores, porque no tiene muchas cuestiones o cosas para ir a ofrecerle a los mandatarios provinciales. Entonces, es como que tiene que ir y darse vuelta y estar en contacto permanentemente con la Casa Rosada, claro, sin mucho poder de definición. Volviendo al tema de la DATSE, bueno, hablamos de entonces la auditoría interna, que va a seguir existiendo este parate hasta que se pueda observar todo el listado y si efectivamente hay o no un desvío de fondos. Más allá de las acciones, dicen los diputados del socialismo que pudieran corresponder, no existe certeza sobre lo que sucederá a futuro. Se desconoce el destino de la DATSE a la órbita del Ministerio de Salud y cuál es el avance de dicho proceso. Vamos a la próxima. No es la primera vez, dice, que el Gobierno Nacional suspende programas fundamentales con el objetivo de mejorar el sistema, como si la suspensión fuese condición necesaria para asegurar un posterior cumplimiento del ejercicio de un derecho. Está en el proyecto de resolución que plantean Fein y Paulón. Se debe mejorar el sistema y en paralelo garantizar la continuidad de los tratamientos. El Estado Nacional, como autoridad rectora en políticas de salud y como garante de este derecho, es el responsable, dicen los legisladores, de garantizarla. Ese es el final. Que es el final, llegamos al final, pero de alguna manera creo que el gobierno debe atender la necesidad de todas estas personas que están con enfermedades crónicas. Estamos hablando, como vos bien decías recién, de José, de una cuestión de vida o muerte y no es justo que efectivamente paguen por quizá algún desvío de fondos la totalidad de aquellos que estaban recibiendo su medicamento, su medicina para poder proseguir con su vida día a día. Sí, muy bien. Bueno, y esa es una iniciativa de los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón. Ellos forman parte del que siempre lo definimos a ese bloque de los pichetos, el muy diverso bloque, porque hacemos coalición federal, donde forman parte, claro, los cordobeses, tenés a... los llamados lilitos creo que también están ahí adentro. Los están ahí adentro, están los socialistas, está López Murphy. López Murphy, que ayer fue mencionado nuevamente por el presidente de la Nación, que yo lo vi en ese reportaje tratando de ser más mesurado, pero no le salía del todo. No le salió muy bien, me parece. No, porque en un momento dado, cuando le tiraron la lengua, bueno, terminó cargando contra Ricardo López Murphy, a quien hizo alguna referencia respecto de sus dichos, sus contrasentidos que habrá tenido en 2021.
y después bueno, lo volvió a vincular con Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta salió a contestarle. Bueno, López Murphy dijo que no se va a prender, no va a contestar, es su estilo. No es su estilo no contestarle al presidente Javier Milei. Claro. Estamos hablando de una coincidencia ideológica que está por sobre lo que pueda decir el presidente de la Nación de insultos, porque lo propio ha dicho de otros diputados, Milei, y sin embargo, ni hablar de sectores del radicalismo que siguen sosteniendo la necesidad de la reforma laboral, la reforma fiscal, en síntesis, bastantes contenidos de la ley de bases que siguen manteniéndose firmes al lado del presidente a pesar de lo que ha dicho de muchos de ellos. En particular, la animosidad contra el radicalismo y esta cuestión que tiene contra o con la ex vicepresidenta, a quien nunca sube al ring. Lo pinchan, le tiran así de la lengua para que diga algún título, tire alguna nota en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero pareciera que no es el contrincante que Javier Milei desea. Claro, de alguna manera será porque considera que no comparte electorado, que de alguna manera así lo ha tenido, pero bueno, independientemente de esa cuestión, si vamos al tema de la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores, sobre ese tema hablaba en el resumen ayer justamente la diputada Lorena Villaverde. Bueno, lo que hemos podido observar, de acuerdo a los titulares en principio de distintos medios, es que no debería estar muy contento en principio nuestro gobernador con las distintas decisiones que se están tomando. Pero bueno, entiendo que el gobernador debe ver los números y entenderá también que el 55% de los rionegrinos votaron a Javier Milei, y todas aquellas ideas que tengan que ver con sacar a nuestra querida provincia de ese abandono y de esa necesidad permanente que tenemos en tantas áreas. Me pone, además, tengo que decir que vengo de la provincia donde pude ya realizar los nombramientos que estábamos esperando. Hemos logrado jerarquizar al empleado público, por ejemplo, en el caso del PAMI, con una persona que se llama Carlos Montenegro, por supuesto, que está a cargo hoy de la UGL de General Roca, que es la principal, con 41 años de experiencia. O sea, él fue el creador del PAMI en Río Negro. Y hoy, la verdad que poder honrarlo con la dirección de este organismo en la provincia, me parece que también atiende, digamos, a esta línea permanente que hemos tenido nosotros en campaña de que el achicamiento del Estado es prioridad y por supuesto que jerarquizar al empleado público. También hicimos lo propio con el PAMI, con ANSES, con 2 delegaciones, tanto en Bariloche como en la localidad de Villa Regina, y hemos presentado las 2 jefas de las delegaciones con 15 y 20 años, Sandra Sebey para Villa Regina y también Paula Rawson para la localidad de Bariloche. Por eso digo, en esta situación, digo, con la provincia nuestra, es muy importante entender de que nuestro presidente tiene la firme convicción de cumplir con cada una de las propuestas que nosotros logramos llevarle a los rionegrinos y que acompañaron esta presidencia con el 55%. Ahí la escuchábamos a la diputada Lorena Villaverde, justamente hablando con nosotros ayer a propósito de lo que representa las promesas del oficialismo, justamente para achicar el Estado. Bueno, justamente después le hacíamos referencia también a la decisión del gobierno de eliminar el INADI, que fue una de las notas del día de ayer, y bueno, también hacemos referencia al hecho de que la diputada es representante de la provincia de Río Negro y bueno, ese tipo, teniendo en cuenta el gobernador de Río Negro, el gobernador Alberto Bretilnec, que es uno de los factores claves a nivel legislativo, porque bueno, son siempre lo fue, en este caso el rionegrino Bretilnec, cuando él mismo era senador nacional y bueno, ahora tiene una senadora nacional que, sin ir más lejos, en la Cámara Alta fue la que terminó obturando la única ley que se suponía que iba a salir en este tiempo de sesiones extraordinarias. Era la de boleta única en papel y finalmente, bueno, la senadora de Río Negro fue la que autora de una iniciativa que terminó recibiendo el apoyo de Unión por la Patria,
en ese dictamen, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Terminó empatándose en los dictámenes, 36 de cada lado. La boleta única electrónica, o la boleta única en papel, que contaba con sanción de la Cámara de Diputados, finalmente tenía 36 votos, del otro lado tenía 36 votos, desempataba a la presidenta del Senado, pero sabemos que al tratarse de un tema electoral, no tiene que recibir una aprobación por mayorías especiales, o sea que no pudo convertirse en ley y finalmente pierde estado parlamentario la próxima semana. Claro, pierde estado parlamentario y una reivindicación siempre levantada por sectores del PRO, de la Unión Cívica Radical, que finalmente vieron frustrada esta posibilidad, que va siempre de la mano, como es de la otra propuesta de ficha limpia, ¿no? Creo que son dos propuestas que caminan paralelo y que hasta ahora no han podido avanzar por la negativa a tratarlas fundamentalmente de Unión por la Patria. O sea, habrá que fijarse bien. Recordemos que además la cuestión política fue una de las primeras que dejaron de lado de la ley de bases, ¿no? Así es, sí, bueno, recordemos que el tema de toda la parte electoral se había quedado pendiente porque justamente el propio ministro del Interior, Guillermo Franco, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, él admitió que, bueno, que estaban dispuestos a sacarlo, esa parte, y ahí en todo caso es uno de los debates que veremos si se da. Es una promesa de esta administración, ponerlo ya no necesariamente dentro de una mega ley, sino a ponerlo a consideración durante el periodo ordinario. Bienvenido sea ese debate, justamente porque, bueno, es necesario. Lo que necesita justamente ese tipo de cosas es un debate que se dé sin necesidad de estar acotado por los tiempos dentro de extraordinarias, y sobre todo en este año que no es electoral, entonces se justifica que ahora sí se pueda llegar a tratarse. Exacto. Así que sí, después ver lo que charlábamos creo que este lunes o la semana pasada, que tiene que ver con cuándo efectivamente van a empezar a trabajar las comisiones, que es la otra incógnita, no sé si vos intríngules, que falta la firma y la rúbrica de Martín Menem para que se conformen y empezar a caminar, porque ese tema es en definitiva el que va a dar la pauta si el gobierno nacional está interesado en que el Congreso trabaje o no trabaje. Ayer el presidente de la Nación fue muy enfático en contra de los políticos, dijo de alguna manera, uno podría verlo, de dos costados. Por un lado, como una cuestión de una postura, pero también ahí hay una velada ataque a los políticos que habilita que cualquiera en la calle se cruce con un diputado o un legislador, sea diputado, senador, con cualquier político, y lo increpe. Creo que no es sano para ningún tipo de debate político que alguien diga de entrada que la gente los odia y que la gente no los reconoce. No. Más tomando en cuenta que el gobierno, la gente fue a votar y eligió, y la representación está. Por más que no nos guste a unos u otros, los diputados han sido electos por el pueblo. Y bueno, es un tema que da para abrir un debate, mucho. Seguramente. Sí, en democracia. Bueno, nos quedamos sin tiempo, llegamos al final de esta edición. Gracias, un placer, como siempre, José, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para ustedes también. Bueno, buen fin de semana para ustedes también. Y los dejamos ahora con Amanda Alma y su equipo de tercera edición. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Hasta entonces.